Muy bien. Hoy continuamos con nuestra serie Derribando ídolos. La comenzamos hace 15 días, hace 8 días nos compartió la palabra nuestro hermano Andrés acerca de Jesús, 100% hombre, 100% Dios, algo muy importante. Para los que se perdieron la predicación de hace 8 días, pueden entrar allí a la página de la iglesia o a la página de YouTube y escucharlo, un tiempo de mucha bendición. Y hoy vamos a hablar de derribando ídolos, parte 2. Estamos estudiando también el libro de Jueces. Hace 15 días leímos Jueces capítulo 1 y vamos a estudiar algunos apartes de capítulo 2. ¿Cuántos acá son papás o abuelos? Levanten la mano. Bueno, muy bien. ¿Cuántos aspiran a ser padres, que aún no lo son? Levanten la mano. Bueno, muy bien. Eso quiere decir que esta palabra hoy es para ti, porque ya eres padre, o ya eres abuelo, o vas a ser padre o madre, entonces a todos nos atañe. Hay algo interesante y es que ¿cuál es el anhelo de uno con sus hijos? ¿Qué anhelas con tus hijos? Amarlos, que les vaya bien, ¿qué más? Educarlos, por ahí alguien dijo que sean profesionales, ¿cierto? Bueno, muy bien. Hoy vamos a ver cómo ídolos que hemos traído a nuestra casa pueden ser un impedimento para que nuestros hijos, para que nuestra descendencia viva en victoria. En ocasiones nos preocupamos mucho porque ellos sean profesionales, porque les vaya bien, porque tengan la mejor consola de videojuegos. Nos preocupamos mucho por ellos, por eso trabajamos, por eso nos esforzamos, ¿cierto? Porque nuestra descendencia le vaya bien. Pero hoy aprenderemos cómo en ocasiones nos desenfocamos y traemos ídolos a nuestra casa. En los 10 mandamientos dice: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Pero en ocasiones no necesitas traer un muñeco de yeso a la sala de tu casa para tener un ídolo. En estos tiempos estamos trayendo otros ídolos a nuestra casa. El pueblo de Israel había entrado a la tierra prometida y Dios siempre se ha preocupado por las generaciones. ¿Dios se preocupa por qué? Por las generaciones. Dios no solamente dice: te voy a bendecir a Abraham. Dios le dice a Abraham: voy a bendecir también a tu hijo y a tu descendencia. Y después se llamó el Dios de Abraham, ¿de quién más? De Isaac y de Jacob. Es decir, Dios se preocupa por las generaciones. Dios se preocupa por tus hijos o por los hijos que vas a tener, por los nietos. Dios tiene un corazón que quiere que las futuras generaciones también vivan en victoria y en bendición. Tanto es así que Jesús no se preocupó solamente por los 12 apóstoles o por los discípulos. Cuando vino un niño y los discípulos: no moleste al maestro, dijo: dejen que los niños vengan a mí, y lo abrazó. Es decir, para Dios siempre van a ser importantes las futuras generaciones. Y la historia en Jueces capítulo 2 es una historia triste. Es una historia triste porque nos habla de algo que está ocurriendo en la actualidad en muchas iglesias. Vemos muchas iglesias llenas de personas ancianas, pero brillan por su ausencia los jóvenes. Y muchos se preguntan: ¿qué está pasando? Pues es exactamente lo que estaba pasando en Jueces capítulo 2. Voy a invitarte a que leamos el capítulo 2. Vamos a leer versículos 7 y 8. Ahí en la palabra de Dios. Ya lo tienes en tu Biblia, Jueces capítulo 2, versículo 7 al 8. ¿Por qué me gusta que lo leas en tu Biblia? Porque me encanta que te des cuenta que estamos leyendo la misma Biblia y no, esa Biblia tan rara que usa el pastor, eso además que la escribió él. No, estamos usando la palabra de Dios.
Versículo 7 dice, los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron. Aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Versículo 8, entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Versículo 10. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conoció al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Nos habla este pasaje de cómo Dios se había movido en medio de unos líderes religiosos. Primero Moisés muere, después llega Josué, guió al pueblo para adorar a Dios y Josué muere, fallece. Y nos encontramos con uno de los versículos tristes que hay en la Biblia, versículo 10. Y vino una generación que no conocía al Señor. Vino una generación que no adoraba a Dios. ¿No es esto triste? Los padres, Josué y los otros, estaban tan ocupados en conquistar la tierra que se olvidaron de sus hijos. Se olvidaron de hablarles de Dios, se olvidaron de ayudarlos a que conocieran a Dios. Y es que tal vez ellos hablaban de Dios, pero hay una gran diferencia entre conocer a Dios y conocer de Dios. ¿Cuántos de aquí conocen a Lionel Messi? Yo lo conozco. Es uno de barbita que juega bien al fútbol. ¿Cuántos de aquí conocen a Justin Bieber o otra persona famosa? Lo conocemos de. Pero cuando te pregunto, ¿conoces a Lionel Messi? Es decir, ¿has hablado con él? ¿Has pasado tiempo con él? No. Entonces hay una gran diferencia entre conocer de alguien y conocer a alguien. Y los papás de esta generación se habían preocupado por que sus hijos conocieran de Dios. Es decir, Dios es el creador del mundo. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero no se preocuparon porque sus hijos conocieran a Dios. Cuando vemos esa generación que se preocupó solamente por conquistar la tierra y no porque sus hijos conocieran a Dios de una manera íntima, vemos un gran problema. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto te estás preocupando tú porque tu descendencia conozca a Dios? ¿Qué tanto nos estamos preocupando como padres por el bienestar espiritual de nuestros hijos? ¿Qué tanto nos estamos preocupando si nuestro hijo o nuestra hija va a la iglesia? Mira, un problema en la actualidad es que nos preocupamos por el bienestar económico de nuestros hijos. Nos importa bastante porque tengan la tablet, porque tengan el celular, porque tengan una infinidad de comodidades, pero no nos preocupamos por qué tanto nuestros hijos están conociendo a Dios. Uno de los mensajes que le damos a nuestros hijos es que el trabajo es más importante que Dios. Entonces, fácilmente podemos dejar asuntos que son vitales para su crecimiento espiritual, como ir a la iglesia, como orar, por cambiarlo por cualquier cosa que se nos atraviesa en el camino. Es curioso porque cuando están pequeñitos ellos anhelan ir a la iglesia. Y en ocasiones muchos papás, hoy no vamos a ir a la iglesia porque nos vamos para la ciclovía. Hoy no vamos a ir a la iglesia porque
tenemos otras cosas. Les estamos dando el mensaje que Dios no es de gran valor, que Dios es una opción entre muchas opciones. ¿Qué tal en cuanto a darle a Dios? No nos cuesta ir al centro comercial y comprar cosas, muchas veces hasta innecesarias. Gastamos dinero. Pero cuando se refiere a darle a otro, darle a una persona que está necesitada, cuando se refiere a ofrendar a la iglesia, lo pensamos dos veces. Mira, nuestros hijos no son tontos. Nuestros hijos analizan. Nuestros hijos ven el valor que nosotros le damos a Dios. Recuerdo un profesor de matemáticas del bachillerato y el hombre, cada vez que había un paseo escolar, el hombre terminaba borracho. Lo curioso es que cuando estaba en sano juicio dándonos clases de matemáticas, el hombre decía: no tomen y no fumen cigarrillo porque eso es malo. Parecía tonta sus palabras cuando todos lo habíamos visto borracho en los paseos escolares. En ocasiones no se trata de qué tanto hablamos, qué tanto les decimos busca a Dios, ora a Dios. Es qué tanto estamos siendo un ejemplo para ellos de Dios, qué tanto nos están viendo orar, qué tanto te están leyendo leer la Biblia. Mira, te preocupas porque tu hijo y tu hija tenga un futuro, un bienestar económico. Eso va a pasar. Nos preocupamos por inscribirlos en las clases de deporte, en las clases de artes, pero en ocasiones no queremos que se comprometan en las cosas de la iglesia. Nos cuesta invertir en cosas de la iglesia. Es más, en ocasiones usamos las cosas de la iglesia como un castigo para ellos, cuando debería ser nuestra mayor motivación. Nuestros hijos van a envejecer y tal vez el deporte en el que invirtieron tiempo fue un pasatiempo, pero hay algo más poderoso que eso. ¿Sabes qué? La eternidad. En la eternidad van a pasar toda su vida, pero en ocasiones no valoramos las cosas espirituales. Entonces este pueblo no se preocupó porque la siguiente generación conociera a ¿quién? A Dios. Y el resultado fue catastrófico. Jueces capítulo 2 versículo 11 al 13 dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. A veces nos preocupamos, pero ¿por qué estos hijos ahora son tan rebeldes? ¿Por qué estos hijos ahora son tan difíciles? Pues esta generación que no estaba siguiendo a Dios, estaba haciendo lo que lo malo a los ojos de Dios y decidieron seguir a Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quienes los habían sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Hay algo interesante porque este dios Baal se convirtió en un ídolo para Israel. Ellos habían visto los milagros que el Dios verdadero había hecho, pero cuando nosotros como padres, como abuelos, no hacemos bien la labor, lo que podemos esperar es que la siguiente descendencia se rinda ante otros ídolos. Este dios Baal significaba Señor, y ellos, este era un dios tirano que hacía que los que les servían sacrificaran a sus hijos quemados como un sacrificio para ellos. Era un dios de las cosechas y la gente iba y llevaba a sus hijos ante Baal y los sacrificaban. Algunos de nosotros dirán, bueno, en la actualidad ninguno se rendiría ante un Dios que implique sacrificarlo, pero lamentablemente lo están haciendo muchas personas a través del aborto. Muchos están sacrificando a sus propios hijos, tal vez por comodidad, tal vez porque piensan que va a ser un obstáculo en sus vidas, pero terminan sacrificando
y a las imágenes de Astoret. Astoret era una diosa de la fertilidad, una diosa sexual, una diosa que implicaba que las personas que querían rendirle culto tendrían que inmiscuirse en relaciones sexuales, muchas veces con prostitutas. Cuando iban al templo de Astoret, allí estaban las mujeres, las prostitutas, esperando a las personas, diciéndoles bienvenidos para rendirle culto a Astoret. Y terminaban haciendo cosas desagradables en medio del templo de esta diosa. En la actualidad, de pronto alguien dice, yo no voy a ir a un burdel a estar con prostitutas. Pero en la actualidad algunos están trayendo los propios dioses a través de dispositivos en los cuales sus hijos están empezando a involucrarse en pornografía. Algunos están consumiendo una gran cantidad de cosas en internet y sin darse cuenta están trayendo ídolos a sus propias casas. Es interesante porque usted puede juntar todo lo que se gana en los deportes, todo lo que se gana en fútbol, en tenis, y ¿sabe algo? Ganan más los de la industria pornográfica que los que promocionan los deportes. Estamos frente a nuevos dioses que tal vez no se visten de yeso ni de madera. Los hemos traído sin darnos cuenta a través de los hábitos que tenemos a diario en nuestra casa. Versículo 14. Lo cual hizo que el Señor ardiera en enojo contra Israel y que los entregara en manos de los saqueadores, quienes le robaron sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como Él lo había advertido, y el pueblo estaba muy angustiado. Yo no sé si tú como papá o como abuelo te angustias por tus nietos, te angustias por tus hijos. Pues muchas veces el resultado de nuestra angustia es porque sin darnos cuenta introdujimos ídolos en nuestra casa. No les enseñamos a conocer al Dios verdadero. Y ahora nuestros hijos no quieren nada con Dios, porque están rendidos frente a otros ídolos que se han levantado en medio de nuestros hogares. Y el resultado fue que el pueblo de Israel ahora no tenía la mano de Dios con ellos. Ahora Dios peleaba contra ellos. Imagínense, eran el pueblo de Dios y Dios peleaba contra su propio pueblo. Dios no bendecía a su propio pueblo porque su pueblo estaba en rebeldía. Su pueblo le había dado la espalda a Dios. Y algo que debemos entender es que no puedes esperar la bendición de Dios si no estás con Dios. Dios te bendice por un tiempo, sí. Dios te ayuda, sí. Pero Dios, al ver tu negatividad, Dios decide darte la espalda y dice, lo siento, ya no has querido caminar conmigo, yo no voy a caminar contigo. Dios es un caballero. ¿Cuántos lo creen? Y esto, a partir de aquí, en el libro de Jueces, se convirtió en un disco rayado. Los más jóvenes no entienden el término disco rayado. En la antigüedad usábamos unos discos negros de acetato. No, algunos en la actualidad ya está fuera de moda hasta el CD. Pero en aquella época, en el disco de acetato, cuando había una aguja, se ponía una aguja y el disco empezaba a girar y de repente, por un descuido, el disco se rayaba. Y cuando el disco se rayaba, uno estaba escuchando la música y de repente empezaba a repetir la misma parte de la canción una y otra vez, la misma frase. ¡Ay, se me rayó el disco! Algunos trataban de usar algunas cosas caseras para tratar de quitarle la rayadura, pero era imposible.
seguía repitiéndose una y otra vez la misma parte de la canción. Dios hace lo mismo en el libro de Jueces. Dios levantaba a alguien que tenía temor a Dios y mientras él estaba, el pueblo buscaba a Dios. Pero cuando fallecía el pueblo volvía a las mismas andanzas frente a dioses paganos, frente a dioses que no eran el Dios verdadero. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tus hijos te ven orar? ¿Tus hijos te ven abrir la Biblia? ¿Qué tanto con tu ejemplo les estás mostrando a tus nietos que amas a Dios? ¿Qué tanto le estás mostrando a la futura generación que debe conocer a Dios? ¿Cuál es tu actitud frente a las cosas de Dios? ¿Son una opción más dentro de un plan en la semana? ¿O eres radical y apasionado por las cosas de Dios? Es interesante que nos preguntemos esto, porque en ocasiones nos quejamos: ¿por qué mi hijo es tan rebelde? ¿Por qué mi hijo no quiere ir a la iglesia? Tal vez fuimos esa generación que no hicimos nuestra tarea, que no le mostramos, que no les llevamos a conocer a Dios. Tal vez ellos ven que Dios es una opción más entre muchas y ven que tú buscas a Dios cuando tienes un problema. Cuando tienes un problema económico, ahí sí te ven doblando rodillas. Ves a Dios como si fuera la línea 1, 2, 3. Solo llamamos cuando tenemos una emergencia. Solo buscamos a Dios cuando el matrimonio está en problemas. Solo oramos cuando alguien está enfermo. ¿Cuál es tu actitud frente a Dios? Si en este momento no le estás buscando, y aún si no tienes hijos, si en este momento no lo buscas, va a ser poco probable que lo busques aún teniendo hijos. Génesis capítulo 18, versículo 19, Dios le dice a Abraham algo interesante. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré para Abraham todo lo que le he prometido. Abraham fue un hombre que fue llamado amigo de Dios. ¿Sabes por qué fue llamado amigo de Dios? Porque a Dios le encanta tener relaciones con nosotros. Y Abraham fue alguien que se prestó para tener una relación con Dios. Es decir, él no le interesaba conocer de Dios, él quería conocer a Dios. Y Abraham fue un hombre imperfecto. No se trata de ser un papá o un abuelo perfecto. Abraham fue un mentiroso. Abraham fue un hombre incrédulo, aunque fue después llamado el padre de la fe, pero en ocasiones dudaba. Abraham era un hombre imperfecto, pero conoció un secreto: tener una relación con Dios, conocer a Dios, ser amigo de Dios. ¿Y sabes cuál fue el resultado de ser un amigo de Dios? Que su hijo Isaac quiso ser amigo de Dios, que su nieto Jacob quiso ser un amigo de Dios. Entonces, jóvenes, los animo a que desde ya empiecen a ser amigos de Dios. Padres, los invito a que desde ya empiecen a ser amigos de Dios. Abuelos, los invito a que desde ya empiecen a ser amigos de Dios. 1 hora a la semana no va a discipular a tu hijo. Lo que va a discipular a tu hijo es conocerle verdaderamente. Es que tengas una relación con él. El mayor éxito que podemos dar a nuestros hijos no es un cartón de profesional en la pared. El mayor éxito que le puedes dar a tus hijos no es comprarle la ropa de moda.
El mayor éxito que les puedes dar a tus hijos es ayudarlos a conocer a Dios de una manera personal. Mateo 6:33 nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Apaga el play y dile: vamos a leer la Biblia. Apaga el televisor y dile: vamos a orar. No se trata de ser fanáticos, se trata de empezar un cambio en la generación que viene. Porque si no, vamos a ver iglesias llenas de canas, pero jóvenes perdidos. Una cosa más. Vivimos un tiempo en que los papás están trayendo ídolos a sus casas. ¿Cuáles eran los ídolos que trajo el pueblo de Israel? Baal. ¿Y cuál era el otro? Astarot. En las fiestas infantiles hace 20 años usted escuchaba música de niños. Pero ahora yo paso en cualquier fiesta infantil y hay reggaetón. Y los niños están perreando. Pero esto debe llenarnos de tristeza. ¿Sabes por qué? Porque estamos trayendo a Astarot con la música a nuestras casas. Estamos trayendo a Baal con el materialismo y no nos hemos dado cuenta. Los ídolos ya no son de yeso ni de madera. En ocasiones nuestros ídolos están inmiscuidos allí en lo que estamos viendo, en lo que estamos escuchando. Vamos a orar. Padre, en este momento reconocemos que hay ídolos en nuestra casa. Padre, y nos damos cuenta que tú fuiste fuerte con Israel, porque ellos no hicieron la tarea. Y las futuras generaciones se perdieron en dioses que no valían la pena. Hoy, Señor, tú nos has hablado a todos, Señor, incluyéndome a mí. Padre, porque en ocasiones andamos tan preocupados por tantas cosas. Levantamos un Dios materialista llamado Mamón, al cual servimos y trabajamos, al cual servimos por amor al dinero, y abandonamos nuestra familia. Abandonamos que ellos te conozcan, Señor. En ocasiones andamos tan inmiscuidos en el internet, en los videojuegos, en las películas, y hemos olvidado que nuestros hijos, que nuestros nietos deben conocerte. Padre, perdónanos. No queremos, Señor, ver una generación alejada de ti. Muchos de nuestros jóvenes no te han querido seguir porque nos preocupamos más por el bienestar material que por el bienestar espiritual de ellos. Hoy quiero poner en tus manos a los abuelos, Señor, y a los padres. Te pedimos, Señor, para que levantes unos padres y unos abuelos no fanáticos, pero sí preocupados porque sus hijos y sus nietos te conozcan a ti. Ayúdanos, Señor, a tener momentos de oración con nuestros hijos. Ayúdanos a tener momentos en los que le leemos la Biblia. Y perdónanos porque hemos sido padres ausentes, rindiendo culto a ídolos como el Dios del materialismo, como el Dios de la diversión. Hoy te pedimos que derrumbes esos ídolos de nuestra casa, Señor, y nos ayudes a ser apasionados. Porque así como tú le prometiste a Abraham, Señor, que él pusiera en orden su casa, para que él viera lo que tú le has prometido, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes a poner en orden nuestra casa,
para poder ver lo que tú nos has prometido en tu palabra. Quiero invitar a los que son papás y abuelos a que hagan esta oración conmigo. Díganle: Padre, te pido perdón porque no he enseñado a mis hijos a conocerte. He permitido que ídolos a través del celular, a través de las películas, de la música, sean levantados en mi casa. Te pido perdón y te pido que me ayudes a que mis hijos, a que mis nietos te conozcan. Gracias, Dios, por lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén. Te quiero dar un consejo final. No te estoy diciendo que saques a tus hijos de las clases de teatro, de música, no. Te estoy pidiendo que saques tiempos para que tus hijos conozcan a Dios. No te estoy diciendo quítale el celular. Te estoy animando a que tengas tiempos para leer la Biblia con ellos, para que ellos conozcan al Dios verdadero. Amén. ¿Cuántos quieren bendición para sus futuras generaciones? ¿Cuántos quieren bendición para su casa? Amén. Vamos a pasar a un tiempo también especial, a un tiempo en el cual Dios sigue manifestando su presencia. Y es a través de la adoración cuando le damos. Recuerda que a través del dar ayudas a familias necesitadas con la canasta de amor. Queremos despedir a los que están en la transmisión. Dios les bendiga. Queremos ser de apoyo espiritual para tu vida. Háblanos, escríbenos a través del número que aparece en pantalla. Queremos ser de bendición para ti y que nos conozcas. Dios te bendiga. Muy bien.